Un día salió de la calle. Un consejo, una pista, un rumor. Como fuera que quisieras llamarlo. Era una de las cosas más extrañas que habían escuchado en sus carreras. El Chapo Guzmán, el narcotraficante de fama mundial, había contratado a un joven informático y el niño le había construido un sofisticado sistema de teléfonos celulares de alta gama y servidores secretos. Todo ello ingeniosamente encriptado. El informe no confirmado, tal vez esa era la mejor manera de describirlo, había llegado ese viernes de junio de 2009, cuando un informante entró en el vestíbulo de la oficina de la División de Campo del FBI en Nueva York. Después de que su historia fue examinada abajo, subió 7 niveles de escaleras y aterrizó con un ruido sordo entre los cubículos atestados del C-23, el escuadrón antidrogas latinoamericano. Durante más de 30 años, el equipo de élite de agentes y sus jefes habían cazado a algunos de los mayores delincuentes del narcotráfico, y, mientras las grandes historias de sus payasadas circulaban constantemente por su sala de escuadrones cerca de las cortes en el sur de Manhattan, nadie en la unidad sabía qué hacer con esta historia. La cuenta del pronosticador parecía bastante creíble, pero carecía de detalles. Los únicos hechos que había ofrecido sobre el joven técnico eran un primer nombre, Cristian, y que él era de Medellín, Colombia. Todo tipo de delincuentes que soltaban todo tipo de tonterías aparecían todo el tiempo en las instalaciones del FBI, alegando que tenían información privilegiada sobre el asesinato de Kennedy, o que conocían a alguien que conocía a alguien que sabía dónde estaba Jimmy Hoffa. En lo que todavía eran los primeros días de la telefonía por Internet, parecía un poco descabellado que un pirata informático de 20 años hubiera llegado a un acuerdo con el fugitivo más buscado del mundo y lo hubiera escondido con una forma privada de Skype. Tan atractivo como sonaba, era exactamente el tipo de cosa que probablemente resultaría ser un mito. En medio de una guerra contra las drogas, perseguir mitos no fue suficiente para enviar al C-23 al campo. La realidad mantenía la unidad ocupada. 3 años después de que México iniciara una cruzada contra los brutales capos de sus cárteles, el país había estallado en una violencia incomparable, y gran parte del caos se había convertido en archivos de investigación estadounidenses. Justo ese invierno, un psicópata que se hacía llamar el Pozolero había sido atrapado cerca de Tijuana después de haber hervido 300 cuerpos para convertirlos en depósitos cáusticos de ácido. 2 semanas después, un general mexicano retirado fue asesinado en Cancún, sus rodillas destrozadas y su cadáver apoyado detrás del volante de una camioneta abandonada en una carretera. Desde finales de 2006, los 7 clanes de drogas del país habían estado en guerra, entre ellos o con el gobierno, o ambas cosas a la vez, y 10,000 personas ya habían perdido la vida. El C-23 y otras agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos colaboraron cuando pudieron, abriendo casos y ofreciendo inteligencia a sus contrapartes en México. Pero en los últimos meses, las condiciones en la frontera solo habían empeorado, y habían pasado de una emergencia de seguridad ordinaria a algo que se parecía a una insurrección a gran escala. Desde el punto de vista estadounidense, la lucha de Sísifo para terminar con el derramamiento de sangre y detener el flujo de drogas hacia el norte parecía cada vez más imposible a pesar de las constantes incautaciones, las acusaciones federales y los helicópteros de combate enviados como ayuda extranjera. En este ambiente rico en objetivos, el Chapo Guzmán fue un caso interesante. Si bien no era ni el traficante más rico ni el más sádico de México, era, en cierta medida, el más ilustre. Su famoso alias, el Chapo, a menudo traducido como Shorty, pero más exactamente una referencia a su marco rechoncho y fornido, era globalmente familiar, con un nivel de reconocimiento que rivalizaba con el de las estrellas de cine y los presidentes. Desde que Pablo Escobar había gobernado sobre Colombia, la pista secreta, el camino secreto del negocio de los narcóticos, no había visto una figura que era tanto un criminal importante como una celebridad masiva. Durante casi 20 años, Guzmán había estado en el centro del tráfico de drogas, involucrado en algunas de sus alcaparras y desastres más conocidos.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.